declaración anual 2023 para personas físicas, que a partir del 1 de abril ya vamos a poder comenzar a presentarla y pues verificar que trabajamos y vamos a tener alguna impuesto a favor, un saldo a favor, o si no va a salir a pagar. Entonces es muy importante tener conocimiento en el área y pues va a estar muy buena esta plática. Me va a permitir presentar a nuestra conferencista del día de hoy. Se encuentra con nosotros la doctora Claudia Lorena Palafox León. Ella es licenciada en Contaduría, egresada del Instituto Tecnológico de Los Mochis y cuenta con una maestría en Administración de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas en la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas, ESEA, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, UAS, en la ciudad de Guasave, Sinaloa. También cuenta con un doctorado en Administración en el Centro Universitario de Ciencias e Investigación, UCI, en Los Mochis, y ha laborado en el sector privado como auxiliar contable, como contadora general y como asesora fiscal. Actualmente se desempeña como docente en la Unidad Académica de Negocios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en 3 de los programas educativos de las licenciaturas que se ofertan en la unidad académica, impartiendo materias en el área de la contabilidad, la administración fiscal y financiera, además de impartir clases en la licenciatura en Desarrollo Empresarial y de Negocios, modalidad mixta, y en los diplomados de Estudios Contables, Fiscales y de Gestión Empresarial. Ha participado como ponente en congresos de investigación, es responsable del área académica de contabilidad y finanzas, tutora y asesora de alumnos, y ha realizado investigación y publicaciones en capítulos de libro del área económico-administrativa. Entonces me permito solicitarles un aplauso para la doctora Claudia Lorena Palafox. El día de hoy nos acompaña con el conferencia de declaración anual 2023 para personas físicas. Adelante. Buenas noches, pues como bien lo dijo la maestra anterior, mi nombre es Claudia Palafox. Voy a estar con ustedes pues aquí un momento compartiendo una pequeña plática acerca de lo que es la declaración anual de 2023 de las personas físicas, ¿verdad? Muy bien, empezamos definiendo ¿qué es la declaración anual? Ok, la declaración anual es un documento oficial, ¿verdad?, en el cual tanto las personas morales como las personas físicas deben informar a la autoridad, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como SAT, yo creo por todos nosotros, todas las operaciones que realizaron durante un ejercicio fiscal. Y cuando hablamos de un ejercicio fiscal, pues nos referimos al periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año que corresponde. ¿Qué es lo que informamos? Pues informamos ahí todos los ingresos que tenga el contribuyente, informamos las deducciones autorizadas, deducciones personales, todas las retenciones que se le hayan hecho al contribuyente durante el ejercicio, así como también todos los pagos provisionales de ISR que se hayan hecho en ese periodo. ¿Por qué pagos provisionales? Porque el impuesto sobre la renta, la ley dice que no es un impuesto definitivo, es un impuesto que los contribuyentes mensualmente están pagando y al final en esta declaración anual se hace un ajuste dependiendo, ¿verdad?, para verificar que el contribuyente haya pagado durante todo el ejercicio de manera correcta. Si no se pagó debidamente, en esta declaración anual pues le va a resultar una cantidad a cargo y tendrá que pagar esa cantidad correspondiente. O por el contrario, esa persona también puede tener un saldo a favor por haber pagado impuesto de más durante los meses comprendidos en el año. Esta declaración anual nos va a servir para hacer este ajuste, verificar que hayamos pagado correctamente y o en su defecto solicitar el saldo a favor que nos haya quedado en devolución. ¿Cuándo se presenta la declaración?
Como bien lo mencionó ahorita la maestra Nancy, ¿verdad? En la presentación, la declaración de personas físicas se presenta del 1 al 30 de abril. Todas las personas físicas que tienen la obligación de presentarlo o aquellas que opten por presentar esta declaración, tienen ese periodo para presentar la declaración anual. Entonces, es del ejercicio que corresponde, ¿verdad? Inmediato anterior. Por ejemplo, ahorita pues estamos en fechas, ¿verdad?, de preparar todo para presentar la declaración anual. Todas aquellas personas que estén obligadas a presentar la declaración para preparar todo, ya que a partir del 1 de abril pues ya se podrá hacer. Ahorita se creó una pequeña confusión en muchas personas porque el SAT emitió un simulador en la plataforma donde dice, puedes verificar cuáles son tus movimientos, cuáles fueron tus operaciones, pero solamente es un simulador, no se puede hacer todavía la declaración. Entonces, muchas personas dicen, es que ya puedo presentar la declaración. Todavía está sujeto a muchas modificaciones. Y si la declaración se hace en este momento, pues corremos el riesgo de presentarla con algún error, que después nos haga merecedores a una sanción, ¿verdad? Por presentarla indebidamente. Entonces, el periodo para presentarla es del 1 al 30 de abril del año inmediato siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita vamos a presentar en abril del 2023 todas aquellas operaciones que correspondan al ejercicio 2022. Entonces, todas las operaciones que haya realizado una empresa de ingresos, de gastos, costos, etcétera, en el ejercicio 2022, del 1 de enero al 31 de diciembre, es lo que se va a declarar en abril del 2023, ¿verdad? Ok, ¿cuál es el fundamento legal? Nosotros sabemos que para que algo sea obligación, tiene que haber una ley que lo establezca, ¿verdad? Si no está establecido en ley, entonces se convierte en algo opcional. Pues aquí la declaración anual, pues está establecido en ley. Entonces quiere decir que estamos obligados a presentarla, pues si estamos en esos supuestos que más adelante vamos a ver, ¿verdad? Entonces, no podemos decir, es que yo no la voy a presentar, porque si la ley dice que estoy obligada, pues entonces me hago acreedora a una sanción. Como podemos ver aquí, no es solamente la ley del ISR la que me obliga a presentar la declaración. Desde el momento en que nosotros tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que el artículo 31, fracción cuarta, nos indica que tenemos que cumplir gasto público, pues ahí nosotros ya estamos obligados, ¿verdad?, a pagar impuestos. Pero además también estamos obligados a declarar, estamos obligados a informar adicionalmente otras operaciones al SAT. Y dentro de ellas pues está la declaración anual. El Código Fiscal de la Federación en el artículo 31 y 32 pues establecen la obligación de presentar avisos ante la autoridad. Entre esos avisos está la declaración. Dice, esos artículos mencionan que todos los avisos, incluyendo la declaración anual de los contribuyentes, tiene que ser presentada a través de medios electrónicos. Pues gracias a la tecnología todos sabemos ahorita que la mayoría de los avisos que nosotros tenemos que presentar son por medios digitales, ¿verdad? Es a través de internet. Ya nos olvidamos de andar llenando formatitos a mano o a máquina de escribir o a computadora, porque ahorita ya la tecnología nos permite enviar ese documento por medios digitales, ¿verdad? Sin necesidad de imprimir un papel para tener que presentarlo ante las oficinas del SAT y hacer largas filas. Entonces ya nos evitamos todas esas vueltas, ¿verdad? Entonces, ese artículo nos dice que hay que presentarlo y hay que hacerlo a través de medios electrónicos. Obviamente para eso, pues nosotros tenemos que estar registrados ante la Secretaría de Hacienda, tenemos que tener nuestra firma electrónica o nuestra contraseña para poder ingresar a la
la página del SAT. Tenemos también el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, el cual establece que cuando un contribuyente omite la presentación de la declaración, pagar algún impuesto al que está obligado, pues el contribuyente se hace acreedor a una sanción económica, ¿verdad? Que son unas multas que más adelante vamos a ver más o menos a cuánto ascienden los montos por omitir el pago de la presentación de la declaración. Tenemos también la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 113, inciso G, fracción 7, dice específicamente el periodo en que se debe de presentar y es el que establece que es del 1 al 30 de abril del año siguiente a las operaciones, y el 150 pues establece también la obligación de tener que presentar declaración anual. ¿Quiénes la presentan? No solamente las personas físicas, personas morales, pero en esta ocasión vamos a enfocarnos exclusivamente a lo que son las personas físicas. Dice que se va a presentar declaración anual por aquellas personas físicas que reciben ingresos por sueldos y salarios o asimilables a salarios. No todas las personas que prestan un servicio personal subordinado, es decir, que reciben ingresos por salarios, tienen la obligación de presentarla. ¿Cuándo caen en esta obligación? Cuando sus ingresos en el ejercicio hayan sido superiores a 400,000 pesos. Si los ingresos por salarios fueron mayores a 400,000 pesos, entonces tengo la obligación de presentar declaración anual. Si son menores a esa cantidad, no tengo obligación de presentarlo, pero no estoy limitada a presentarla. Si yo opto por hacerlo, lo puedo hacer sin ningún problema. Cabe mencionar que una persona que tiene ingresos por salarios, pero que también realiza otra actividad, vamos a suponer que tiene ingresos por salarios porque depende de los ingresos de un patrón, pero también realiza una actividad comercial, vende productos, tiene ahí dos actividades. En el momento en que realiza dos actividades, recibe salario de un patrón y realiza una actividad comercial, ahí está obligado a presentar declaración, independientemente del monto de sus ingresos. Ahí ya no importa si el contribuyente tiene más o menos ingresos de 400,000 pesos. Por el hecho de tener dos actividades, ahí ya está obligado. Estos son los regímenes fiscales que existen, ¿verdad? El de actividad empresarial y servicios profesionales. Aquí están inscritas las personas físicas que reciben ingresos por alguna actividad comercial, ¿verdad? Porque venden algún producto, porque prestan servicios profesionales, como lo dice ahí, que reciben ingresos por honorarios, también están inscritos en ese régimen fiscal y están obligados a presentar declaración anual independientemente del monto de los ingresos. El régimen simplificado de confianza es un régimen fiscal relativamente nuevo, ¿verdad? Que apenas inició el año pasado y también aquí actividad comercial, industrial o de servicios y que deseen estar en ese régimen fiscal y también tienen la obligación de presentar declaración anual. El régimen de arrendamiento, pues yo creo que todos sabemos de qué se trata, ¿verdad? Aquellas personas que reciben ingresos por arrendar un bien, ya sea mueble e inmueble. Nosotros comúnmente conocemos como renta de casa habitación, renta de local comercial. Entonces, siempre que declarar independientemente del monto de sus ingresos. Aquí se refiere a una persona física empresas que tienen acciones en la bolsa de valores, también se puede presentarlo. También
la adquisición de bienes se refiere a cuando una persona recibe alguna donación, cuando una persona pagar los impuestos correspondientes de eso. Siempre pues con la finalidad de aclarar de dónde proviene la fuente de riqueza de cada contribuyente. Intereses, cuando una persona, por ejemplo, se dedica a hacer préstamos y que por esos préstamos cobra intereses por el capital que él está otorgando como préstamo. Entonces, sobre esos intereses también está obligado a pagar, a presentar la declaración, ¿verdad? Y a pagar los impuestos correspondientes. Por la obtención de premios, pues si alguien se saca la Lotería Nacional, pues obviamente cuando le entregan el dinero, pues no le entregan la cantidad que está en juego, ¿verdad? Porque le descuentan la parte de los impuestos. Entonces, si alguien se gana la lotería, pues tiene que informarle al SAT que obtuvo ese premio, tiene que declararlo. Y los dividendos se refiere a las utilidades que reciben las personas físicas que forman parte de una sociedad. Entonces, cuando una persona es socio de alguna persona moral, de alguna empresa, y le reparten las utilidades, pues esas utilidades también tienen que ser informadas al SAT, tienen que pagar el impuesto correspondiente y obviamente pues tienen que presentar su declaración. Ok, cuando vamos a pagar nuestros impuestos o cuando vamos a presentar nuestra declaración mensual, o en este caso los contribuyentes, pues obviamente reciben sus ingresos, pero tienen derecho a tener deducciones, ¿verdad? Todas aquellas salidas de dinero, todas aquellas erogaciones que realiza el contribuyente, que son estrictamente indispensables para llevar a cabo la actividad. ¿Qué significa esto? Que el contribuyente solo puede descontarse de la utilidad o puede deducir aquellas erogaciones o aquellos gastos que sean indispensables para llevar a cabo la operación de su empresa. Nada de que, pues es que resulta que el vecino me dio una factura de la gasolina de su carro, o es que resulta que hice la posada en diciembre y voy a meter todos los gastos que se generó sobre la posada. Pues lamentablemente, aunque haya salido el dinero de la empresa, no lo puedo deducir porque no es estrictamente indispensable para el negocio. Es muy clara en eso y dice que tiene que ser cumplir con ese requisito, ¿verdad? Entonces, pues hacen ese tipo de operaciones, pero la ley dice que no debería de ser. Y por lo mismo, también la autoridad es cuando empieza a enviar lo que son las revisiones, lo que son las auditorías, porque algo pues no está quedando claro. Entonces, ¿qué podemos deducir? Los pagos de sueldos y salarios. Aquella persona que tenga ingresos por actividad comercial, industrial o de servicios, pero que tenga a su cargo empleados, pues obviamente todos los pagos que haga por ese trabajador podrá deducirlos al 100%. Si le pagó salario, si le pagó aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, si pagó seguro social por esos empleados, si pagó Infonavit, todo lo que genere como gasto el hecho de tener contratado a una persona como empleado, el contribuyente lo puede deducir. Arrendamiento de local, cuando una persona, pues el lugar donde está establecida su empresa no es de su propiedad, está arrendando ese local comercial, esa bodega, esa fábrica, también lo puede deducir de impuestos. Pago de servicios, agua, luz, teléfono, internet, etcétera, siempre y cuando pues sean de la empresa, ¿verdad? No que sean de la casa del vecino, del primo, del pariente, siempre y cuando sean de la empresa se pueden deducir.
Papelería y artículos de escritorio, pues obviamente todo aquello que se utilice en las oficinas administrativas para llevar a cabo pues el control de la empresa también puede ser deducible. Las inversiones en activo fijo, todos los bienes, muebles, inmuebles que tenga la empresa pueden ser deducibles y pues por obvias razones la mercancía y todo aquello que adquiera la empresa para posteriormente venderlo. Ok, adicionalmente a esas deducciones que tenemos derecho, en la declaración anual podemos aplicar deducciones personales. Estas deducciones personales no se aplican en los provisionales mensuales, se aplican hasta la declaración anual. Dice, ¿qué podemos incluir como deducciones personales? En primer punto tenemos honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. Aquí dice que la forma de pago debe de ser con tarjeta de crédito, débito, cheque o transferencia bancaria. Cuando una persona va a deducir este tipo de gasto, ¿verdad? En la declaración anual, tiene que estar hecho con ese medio de pago. Si la persona estuvo hospitalizada, si la persona fue al dentista, fue al pediatra, fue al médico, y el pago lo hizo en efectivo, no lo podrá deducir en su declaración anual. Para poder que sea deducible, tiene que estar pagado con alguna de esas formas. Aquí habla de tope. Ese tipo de gastos no tienen tope, no tiene limitante. Entonces, puede ser 100,000 pesos el gasto médico y lo puedes deducir. Ahí no te dice de que hasta cierta cantidad puedes deducir y lo que exceda de eso, pues no se puede. Aquí no tenemos limitante, ¿verdad? No hay tope de deducción. Y para el comprobante, cuando se genera el comprobante o la factura, ¿verdad?, que va a amparar ese gasto, en el código debe de decir D01. ¿Por qué? Cuando nosotros le ponemos otro código y si dice gastos generales, entonces no aplica como deducción personal y en la declaración anual no lo podríamos incluir. Entonces, si nosotros vamos al médico y solicitamos el comprobante para deducirlo en la declaración anual como una deducción personal, tenemos que fijarnos que el código de ese concepto, ¿verdad?, diga D01, gastos médicos dentales, y que no diga gastos generales, porque si no, la autoridad no nos los va a hacer deducible en la declaración anual. Aquí como nota, cuando nosotros pagamos ese tipo de gastos médicos, siempre y cuando sean en el hospital, todo lo que se genere dentro del hospital se puede incluir, incluso las medicinas. Pero si ya salí del hospital y el médico me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar esta receta, pues ya tú la surtes en la farmacia y te la sigues aplicando en tu casa, esa receta que yo voy a surtir en la farmacia ya no entra como una deducción personal. Solo aquello que haya sido aplicado y usado dentro del hospital mientras el contribuyente pues estuvo internado en este caso, ¿verdad? Y también incluye lo que son papás, esposa e hijos. No nada más el contribuyente, sino los gastos que genere pues en orden ascendente y descendente, ¿verdad? Tenemos también como deducción personal que podemos meter gastos funerales. Obviamente nadie quisiéramos caer en esa situación y tener que deducir ese tipo de gastos, ¿verdad? ¿Qué le hace que no los deduzcamos, pero que no tengamos nunca ese tipo de gastos? Pero la ley dice que el contribuyente puede incluir los gastos funerales siempre y cuando no excedan de una UMA elevada al año, es decir, 35,101.08. Hasta esa cantidad se puede deducir, ahí sí hay un tope, ahí sí hay un límite. Obviamente, si la persona o el contribuyente
tuvo gastos funerales por una cantidad mayor, no podrá deducir el 100%, solamente podrá deducir hasta 35,101.08. Sí saben qué es la UMA, ¿verdad? No, ok. Por sus siglas, Unidad de Medida y Actualización. Esta unidad de medida, sí, es la del año pasado porque es la declaración de las operaciones del 2022. Sí, del año que corresponde a la declaración. Entonces, la UMA es Unidad de Medida y Actualización. Esta entra en vigor en el 2016. Anteriormente, estos topes o estos límites se medían en veces al salario mínimo. Pero con los incrementos que ha tenido el salario mínimo, pues obviamente también las cantidades de deducción y también lo que son multas y recargos y todo, pues se actualizaba y quedaban mucho más altas, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de una deducción y estuviéramos hablando de una deducción en salario mínimo, que ahorita el salario mínimo está en 280 y tantos, pues obviamente al SAT no le conviene, ¿verdad? Porque la deducción iba a ser mucho más alta. Entonces, ¿qué es lo que quiere el SAT? Pues entre menos deduzcas, más impuestos me pagas y a mí me conviene más, ¿verdad? Entonces, por eso se creó lo que es la UMA. En gastos funerales, aquí la forma de pago sí puede ser en efectivo. Obviamente puede ser en cualquier medio, tarjeta de crédito, débito, cheque, transferencia bancaria, pero si es en efectivo no hay ningún problema. Puede ser en efectivo y es deducible hasta ese monto. Tenemos también como deducciones personales los donativos. Hay contribuyentes, hay empresas que acostumbran a dar donativos. Obviamente esos donativos tienen que recibirlos alguna persona o alguna empresa autorizada, como por ejemplo la Cruz Roja, el Teletón, que son empresas autorizadas para recibir donativos. Entonces, puede ser en efectivo, no hay ningún problema, puede ser en otro medio, pero si es en efectivo, está bien, es deducible. Aquí hay un tope, hay una limitante. Dice que el donativo tiene que ser como máximo el 7% del ingreso anual del ejercicio anterior. Entonces, si yo voy a hacer la declaración anual del 2022 y tuve ingresos, por ejemplo, de 100,000 pesos, yo voy a poder deducir como donativos hasta el 7% de 100,000 pesos, ¿verdad? Entonces, que son 7,000 pesos. Ok, pero resulta que yo a Teletón, como contribuyente, le di un donativo de 10,000 pesos. Ok, pues qué bueno y qué bien por el Teletón, ¿verdad? Pero fiscalmente como deducción personal, yo solamente voy a poder deducir hasta 7,000 pesos. Los otros 3,000 pesos no los voy a poder aplicar como una deducción personal. Tenemos intereses reales por créditos hipotecarios. Los intereses aquí aplica cuando tenemos algún crédito hipotecario. Yo creo que más de uno de los que estamos aquí tenemos algún crédito con Infonavit, ¿verdad? Que nuestra casa la compramos a través de un crédito Infonavit. Pues todos los intereses que pagamos por ese crédito, en la declaración anual nosotros lo podemos aplicar como una deducción personal. Entonces, siempre y cuando el crédito hipotecario dice no exceda de 3.75 millones. Entonces, si es menos de esa cantidad, pues lo puedo aplicar al 100%. Dice, aportaciones complementarias al ahorro para el retiro. Hay personas que acostumbran, ¿verdad?, a hacer aportaciones para el retiro de manera voluntaria, que no solamente con lo que paga el patrón, con lo que se va del IMSS o del Infonavit, sino que hacen sus propias aportaciones para prepararse para el futuro, ¿verdad? Para prepararse para el retiro. Entonces, cuando una persona haga eso, puede ser hecho el pago en efectivo, va a ser deducible, pero no debe de exceder el 10% del ingreso anual
Bueno, tiene que ser el 10% del ingreso anual como máximo, ¿verdad? Y no debe de exceder 5 UMAS anuales. Aquí da aproximadamente como 175,500 pesos. Hasta esa cantidad se puede considerar como una aportación deducible en deducciones personales. Si excede de esa cantidad, pues obviamente hasta ese tope va a ser deducible. Primas de seguro de gastos médicos, hay personas también que compramos una póliza de seguro de gastos médicos y aquí pues no debemos confundirnos con los gastos, con las pólizas de seguro que compramos como seguro de vida. El seguro de vida no entra como deducción personal, pero sí lo que son seguro de gastos médicos. Entonces, hay personas que tienen una póliza para amparar pues, los gastos médicos, ¿verdad? Pues en lugar de ir al seguro social, pues mejor me voy a un hospital privado, al cabo que tengo una póliza que ampare esos gastos. No hay un tope, no hay un límite. La póliza puede ser por una cantidad alta y se puede deducir. Y puede ser pagada en efectivo, no necesariamente tiene que ser por medio del banco. Y tenemos también como deducción personal las colegiaturas, que a lo mejor pues varios de los que estamos aquí también pues estamos en ese supuesto, ¿verdad?, de que tenemos deducciones personales por colegiaturas. Aquí, para que sean deducibles, tiene que ser pagada con tarjeta de crédito, débito, cheque o transferencia bancaria. Y estas sí tienen un tope, sí están limitadas y esto depende del nivel educativo en que se trate. Mande. ¿Es de educación privada? Sí, pero decía yo por si alguien tiene algún hijo y que paga colegiaturas, ¿verdad? Por eso dije, más de uno aquí, podemos aplicarla. Muy bien, aquí tenemos las deducciones personales de pagos por colegiaturas. Estos son los topes. En preescolar, hasta 14,200. Sabemos que, pues, cuando pagamos una colegiatura, ¿verdad?, pues son más altas. Durante todo el año, pues sí excede de esa cantidad. Pero aunque pagamos más de esa cantidad, en la declaración solamente podemos deducir hasta 14,200. En primaria son 12,900 lo que podemos deducir en todo el año. En secundaria 19,900. En profesional técnico 17,100 y bachillerato o su equivalente 24,500. Entonces, estos son los topes que aplican para deducciones personales en colegiatura. Entonces, cuando nosotros pagamos colegiatura, pues esto es lo que podemos deducir. Aunque paguemos más de colegiatura, es el monto máximo que podemos deducir. Obviamente es por alumno. Entonces, si nosotros tenemos un alumno en primaria, un alumno en secundaria, pues aplicamos el monto que le corresponda a cada nivel educativo. Ok, tenemos aquí clasificación de las declaraciones fiscales. Las declaraciones se denomina como normal aquella declaración que se presenta por primera vez y que se presenta en tiempo y forma. Entonces, si la declaración la presenté de manera correcta, la presento por primera vez y la presento dentro del plazo establecido del 1 de abril al 30 de abril, entonces estamos hablando de una declaración anual. Pero la ley también nos da la facilidad de que nosotros podamos hacer modificaciones. Si yo presenté mi declaración anual en tiempo y forma, pero, en tiempo más bien, pero tuve algún error y quiero hacer alguna modificación, entonces yo puedo presentar una segunda declaración a la cual se le llama complementaria. Y la ley me dice que tengo derecho a presentar hasta 3 complementarias. Entonces, presento la declaración normal y tengo derecho a presentar 3 adicionales por hacer alguna modificación. Entonces, tengo derecho a presentar complementarias. También está la declaración extemporánea. Aquí es cuando nosotros presentamos una declaración
y que esta declaración está fuera de la fecha o fuera del periodo normal, ¿verdad? En que se debe de presentar. Entonces, ok, yo la tenía como máximo presentarla el 30 de abril, pero resulta que no la presenté y la voy a presentar hasta el 15 de mayo. Entonces, ahí ya estamos hablando de una declaración extemporánea, independientemente de que esta declaración pues sea requerida o no por la autoridad. Entonces, es una declaración extemporánea y obviamente cuando yo presento una declaración extemporánea, ahí yo tengo que aplicar los recargos y actualizaciones correspondientes. Si no me ha requerido la autoridad que yo presente la declaración, pues no pago multa, ¿verdad? Porque no tengo requerimiento, la estoy presentando de manera espontánea, la estoy presentando por mi propia voluntad, aunque esté fuera de tiempo. Pero sí voy a aplicarle recargos y actualizaciones, ¿verdad? Y tenemos otro tipo de declaración que es la de corrección fiscal. Este tipo de declaración es aquella que se genera cuando la autoridad nos ha hecho una revisión, ya sea de escritorio o de gabinete. ¿Qué significa esto? Que la autoridad aplica una auditoría, ya sea en la empresa o en sus oficinas, ¿verdad? De la autoridad. Entonces, siempre que aplique una auditoría y en esa auditoría resulte un crédito fiscal a cargo del contribuyente, pues se hace una declaración de corrección fiscal. En esa declaración, pues se modifica todos los datos que el contribuyente haya presentado erróneamente con anterioridad. Entonces, cuando llega una auditoría, pues es porque algo el SAT ya detectó que andaba mal. Y es prácticamente imposible que no te digan que tienes que pagar algo. Entonces, siempre que llega una revisión, siempre que llega una auditoría, algo vas a pagar. Aunque sean 1,000 pesos, pero la autoridad no se va a quedar sin ganar algo, ¿verdad? Muy bien, requisitos de presentación. Cuando vamos a presentar la declaración y se tiene que pagar un impuesto, entonces que ya determinamos el impuesto y es a cargo, es decir, pues es que resulta que durante el año no estuve pagando de manera correcta y ahora resulta que tengo que pagar en la declaración. Si voy a hacer transferencia electrónica, obviamente debo de tener una cuenta, ¿verdad?, con banca electrónica. Entonces, hay contribuyentes que están obligados a presentar y a pagar por internet. Hay otros contribuyentes que pueden imprimir el formato y pueden ir a la ventanilla del banco a presentar la declaración, ¿verdad? Pero hay otros que están obligados a hacerlo por medio de transferencia bancaria y pues para eso deben de tener la cuenta de banca electrónica. Para poder ingresar a la página del SAT, a la presentación de la declaración, pues obviamente tenemos que tener el RFC, tenemos que tener una contraseña y tenemos que tener la firma electrónica. Entonces, yo creo que a todos les tocó escuchar, sobre todo aquellos que trabajan, que el año pasado hubo una etapa donde todos teníamos que tener nuestra situación fiscal actualizada, ¿verdad? Y todos debíamos tener nuestra firma electrónica porque si no, no nos iban a pagar la nómina. Entonces ahí la fila virtual y luego a ir al SAT para que nos dieran nuestra firma electrónica porque... Mande. Y dársela al SAT otra vez, algo así. Porque ahorita todo es a través de medios electrónicos, ¿verdad? Entonces, debemos tener nuestra firma para presentar la declaración anual, sobre todo si tenemos un saldo a favor. Y si tenemos un saldo a favor, debemos tener también una clave interbancaria, porque ahí mismo en la declaración nosotros tenemos que poner el número de la clave interbancaria en la cual queremos que nos deposite el saldo a favor que haya quedado en la declaración.
¿Qué documento se obtiene al momento de presentar la declaración? La Secretaría de Hacienda, ¿verdad?, a través del Servicio de Administración Tributaria, nos emite un acuse de recibo de la declaración. Dice, y en su caso línea de captura. Esa línea de captura es la que nos indica cómo vamos a hacer el pago. Entonces, si vamos a ir a la ventanilla del banco o lo vamos a hacer a través de internet, tenemos que anotar esa línea de captura. Normalmente pues es un código que trae ahí unos numeritos y que es lo que nosotros tenemos que proporcionar como referencia de que estamos haciendo el pago de la declaración anual. Dice, número 2, dice, si optaste por pagar en parcialidades, aquí si a un contribuyente al hacer su declaración anual le resulta una cantidad a pagar, pero dice el contribuyente, es una cantidad muy alta, yo no la puedo pagar en una exhibición, no la puedo pagar de un golpe todo, yo puedo optar por pagarlo en parcialidades y la Secretaría de Hacienda me da la oportunidad que lo haga hasta en 6 parcialidades. Entonces, cuando yo elijo pagar en parcialidades, entonces también me da los formatos de pago para que yo ya los tenga listos y con la fecha de vencimiento correspondiente de cada uno de ellos para que pague mensualmente hasta por 6 parcialidades. Este pago en parcialidades aplica cuando la declaración anual se presenta en tiempo. Si yo presento la declaración de manera extemporánea, si yo la presento después del 30 de abril, entonces yo ya no tengo esa opción de pagar en parcialidades. Eso solamente aplica cuando la declaración se presenta en la fecha que establece la ley. Muy bien, aquí tenemos las sanciones por incumplimiento. Si yo no presento mi declaración anual, dice que la multa por omitir esa obligación va desde 1,400 pesos hasta 17,370. Entonces, si yo no la presenté y la autoridad pues me detecta que yo no presenté la declaración y me envía un requerimiento para que lo haga, entonces yo tengo que pagar esa multa, ¿verdad? ¿Cuándo pagamos multa? Cuando nosotros presentamos un documento, ya sea mensual, anual, alguna declaración informativa que no requiera pago, pero si yo omití la presentación, entonces me hago acreedor a una sanción económica, ¿verdad? Que es la multa. Y en este caso, por no presentar la declaración anual, pues es esa cantidad. Dice, si la obligación la presento fuera de plazo, es decir, si ya me requieren y yo hice caso omiso al requerimiento, entonces voy a pagar desde 1,400 hasta 34,730. Es para las personas físicas que están obligados a presentar la declaración anual. Sí, quien tenga la obligación. Sí, por ejemplo, si yo recibo ingresos por sueldos y salarios, pero no estoy obligada porque no estoy en el supuesto de que mis ingresos son mayores de 400,000 pesos o tampoco tengo otra actividad, pues no estoy en obligación de presentarla, ¿verdad? Entonces puedo optar por hacerlo, pero no estoy obligada. Entonces ahí pues no tienen por qué cobrármelos. Ok, dice, si el contribuyente está obligado a presentar las declaraciones por internet y no cumple, entonces su multa puede ir desde los 14,230 hasta los 28,490 pesos. Entonces, pues viendo esos números, yo creo que a nadie le quedan ganas de omitir esa obligación de presentar la declaración anual, ¿verdad? Cuando escuchamos declaraciones, cuando escuchamos impuestos, cuando escuchamos la declaración anual, pues se nos hace así como que algo muy complicado, algo muy tedioso, pero pues es muy importante porque nos evitamos muchos dolores de cabeza con la autoridad. Muy bien, entonces, pues termino con esta frase de Benjamin Franklin, ¿verdad?
de la muerte y de los impuestos nadie se salva. Entonces, pues yo creo que es mejor estar al día, es mejor presentar los impuestos, pagarlos, presentar nuestra declaración anual, pues ahorita que estamos en tiempo y forma de presentarlo, ¿verdad? Aquellos que estén obligados a hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Claudia por su plática el día de hoy. Yo creo que el tema de los impuestos es relevante para cada uno de los que estamos aquí. Y pues los que todavía no estamos activos laboralmente, que creo que muy pocos, nos serán contados los que están aquí por hacer el turno nocturno, debemos de informarnos de este tipo de situaciones. En ese sentido, me permito hacer la entrega de su constancia. La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Unidad Académica de Negocios, otorga el presente reconocimiento a la doctora Claudia Lorena Palafox León por su destacada participación con la Conferencia de Declaración Anual 2023, Personas Físicas, en el marco de la Semana Internacional del Emprendedor, de la Licenciatura en Desarrollo Empresarial y de Negocios, llevada a cabo en las instalaciones de la Unidad Académica de Negocios del 27 al 31 de marzo de 2023. Firma nuestro director de la Unidad Académica de Negocios, el maestro en Ciencias Pavel Iván Peña Rodríguez, nuestra secretaria administrativa, la doctora Sheila Susés Marañón Izárraga, y nuestra secretaria académica, la doctora Griselda Medina Montaño. Un fuerte aplauso para la doctora Claudia.